Día a día la palabra de Dios no solamente nos enseña, sino que la palabra de Dios nos pone una visión y un sueño. Una visión que nos ayuda a caminar cada día. La Escritura dice que cuando Dios le habló a cierto varón, le dijo: gracias porque tu palabra me hizo cobrar fuerzas otra vez. Este varón había quedado, a causa de la visión y a causa de todo lo que él observaba, había quedado como desanimado, como sin fuerzas. Luego dijo: gracias porque tu palabra me ha fortalecido. La palabra de Dios le había sido ahora por fuerza, por esperanza. Pues lo será para tu vida en esta noche. Dice la Escritura que Dios, todo lo que hizo, lo hizo con un plan. No hay ningún detalle librado al azar aquí en la Escritura. Aun cuando parecería que hay palabras o acontecimientos que son como casuales. No hay casualidades en Dios. Todo tiene una función, todo tiene un propósito. La Escritura dice que incluso el tabernáculo que se levantó en el desierto era una figura y una sombra de lo que iba a venir. Todo era sombra. Dice que Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que él no dijo: vamos a hacer un tabernáculo de esta manera. Dios le había puesto una visión en el corazón, pero esa visión tenía un significado y un simbolismo. Luego, cuando comenzaron a levantar el tabernáculo, se dieron cuenta de que todo el tabernáculo era todo un mapa. Era como un mapa espiritual. Todo tenía un significado tremendo. El mar de cristal, el lugar santísimo, el velo, la altura que tenía. Dice que luego que se levantó el tabernáculo había una altura, habían hecho como un cerco de una altura, que era una altura que impedía que los hombres pudiesen mirar para adentro. Es muy impresionante, muy hermoso todo lo que es la figura del tabernáculo. Para que te des una idea, el objetivo de esto era impedir que los hombres se pongan como de curiosos a mirar la iglesia o el tabernáculo. El que quería entrar debería entrar por la puerta, y el que quería entrar debería entrar con una actitud de fe. No había lugar para curiosos. En el desierto levantaron de tal forma todo lo que era el lindero, el cerco alrededor, el perímetro alrededor del tabernáculo, impidiendo que el hombre normal pudiese mirar para adentro. Todo era un detalle dado por Dios. El velo del templo, el incienso, todo estaba dispuesto de una manera que todo hablaba de la obra de Dios. Dios no es para que alguien lo mire de lejos, no sirve mirarlo de lejos. Porque quien mira de lejos no está decidido. Quien mira de lejos no está convencido. Quien mira de lejos mira con cobardía. Quien sigue al Señor de lejos, le pasa lo que le ocurrió a aquel joven que dice que lo seguía de lejos cuando el Señor estaba siendo llevado al patio del sumo sacerdote. Y dice la Escritura que alguien lo quiso atrapar y él iba envuelto en una sábana y dejó la sábana y huyó desnudo, porque todavía no había adquirido ropas. ¿No te das cuenta de esto? Todavía no había adquirido ropas. Porque hay una ropa que es la ropa material que usamos todos los días, mas hay una ropa que es la ropa espiritual. La Escritura dice: al que venciere, le daré que se vista con vestiduras blancas, de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿A quién? Al que persiga de lejos, al que mire así nomás. No, al que venciere, dice el Señor. ¡Aleluya! Este joven no tenía ropas, manoteó lo primero que encontró y siguió al Señor. Dios dijo: así no puedes seguir, porque en el primer apuro te quedas desnudo. Se descubre toda tu vergüenza, tu desnudez. Todo lo que está escrito en la palabra es figura de lo que iba a venir luego. Todo es figura. Aun cuando hay personas que leen la Biblia y dicen: yo no la entiendo, pastor. No la entiendes porque tiene que venir espíritu de revelación de la palabra, espíritu de sabiduría de Dios. Así como el perímetro que rodeaba el tabernáculo era una señal y un símbolo de cómo había de buscarse a Dios por la puerta, no de lejos, no observando. Hay gente que dice: pastor, yo escucho las prédicas, pero con eso no te alcanza. Porque cuando venga la dificultad, saldrás huyendo, porque no estás preparado para enfrentarlas, porque tu fe es una fe lejana. Sin embargo, la Escritura dice: cercano está Dios a los que le invocan de veras. Si tienes una fe lejana en el momento de la prueba, tu fe lejana no te alcanza. Tiene que ser una fe de cerca, una fe con convicción, una fe así como la fe que tuvo aquel varón, que dice que vendió toda su heredad que tenía, lo que sus padres habían trabajado por generaciones y generaciones, y vino y lo trajo a los pies de los discípulos. Nadie le pidió nada. Los discípulos se encontraron con este varón que venía y traía todo el monto de la heredad que vendió, de la herencia, la heredad del futuro para él y para sus hijos y sus nietos y los hijos de sus nietos. Y lo puso todo a los pies de los apóstoles y dijo: hagan de esto lo que ustedes quieran para la obra de Dios.
los apóstoles estaban sorprendidos de tal magnitud, del monto de dinero, de la decisión de su corazón. Lo miraban, lo que él había traído, lo miraban a él y decían: bueno, Señor, si esto es lo que tú pusiste en el corazón de él. Pero no era casualidad, la actitud de él era un reflejo de lo que estaba ocurriendo en su vida. Este varón luego llegó a ser uno de los tremendos hombres de Dios que salió a predicar la palabra por toda Asia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Así empezó su fe. Imagínate cómo iba a terminar. Pero si empiezas tibio, ¿cómo vas a terminar? Si empiezas con tu novia a las patadas, a las peleas, ¿cómo vas a terminar? Dice: sí, es que ando con mi novio me pelea, mi novio me golpeó. Si así comienzas, como cuando tengas 20 años de casado, ¿qué va a pasar? Te va a tirar por la ventana. Si así comienzas con insultos, con agravios, con peleas, con pleitos, ¿cuál será el final? Por eso la actitud de un creyente debe ser una actitud de fe, una actitud de convicción. No mirar simplemente la obra de Dios hacia lo lejos, porque no te sirve. No te sirve a ti ni le sirve a Dios. Tiene que ser por la puerta. ¿Cuál puerta, pastor? El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Entonces, quienes debían acercarse a Dios, no les bastaba con mirar de lejos el tabernáculo. Escuchar los cánticos no servía, porque era todo improvisado en una tienda en medio del desierto. Los cánticos se escuchaban a lo lejos. Se podía contemplar el humo que salía, la gente que entraba y que venía, la música, la oración del sacerdote, pero no estabas adentro. Escuchas todo, pero no estás adentro. ¿Sabes cuánta gente está escuchando todo hace años? Yo me cruzo con gente que dice: pastor, hace años. ¿Sabe qué? Cierta mujer decía: yo hace 15 años que lo escucho por radio. 15 largos años que lo escucho por radio. Y Dios me ha bendecido tremendamente. Pero ¿sabe cuándo me ha bendecido? En estos 15 años no, porque yo escuchaba de lejos. Y yo decía: parece como que todo lo que se predica está bueno, pero como que a mí me falta algo. Y esta mujer buscaba ver qué le faltaba. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años. En un momento escuché una palabra y esta mujer dijo: ya sé lo que me falta. Escucho la palabra, me toca el corazón. Escucho la palabra y soy quebrantada y lloro. Escucho la palabra y siento la misericordia de Dios que está cerca de mí. Pero lo que a mí me falta es ir a ese lugar, es entrar a ese lugar. Porque no se trata de venir y entrar aquí y que me puedas mirar a mí. Yo no voy a ser el medio de tu salvación, sino que será la confirmación de tu fe, la convicción que muestras para con Dios, que has dejado de esa fe lejana, esa fe sin compromiso, has dejado esa mirada a lo lejos y has aceptado ahora el desafío de entrar al tabernáculo por la puerta que debes entrar. Esta mujer, cuando llegó a la iglesia, fue tocada por Dios tremendamente. Milagros que ella esperaba que ocurran no ocurrían, pero empezaron a ocurrir desde el día en que ella entró a la casa de Dios. Porque la Biblia dice: mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. ¡Aleluya! Me gustaría estar tirado aunque sea a la puerta de la casa de mi Dios, dice la Escritura, antes que habitar en moradas de maldad. Todo es un símbolo y un ejemplo de lo que iba a venir. Todo en la Escritura es un símbolo. ¿Sabes que la Escritura nos habla de que cuando Dios crea al hombre, también lo crea con un propósito y de una forma? Nada es librado al azar y nada lo hace Dios como por casualidad. Dice que Dios hace que todos los seres vivientes aparezcan en la tierra, a través de las aguas, a través de la tierra misma. Y luego al hombre dice que Él mismo lo forma. Y luego que lo hubo formado, dice que ahora Dios tenía que darle vida. Dios podía haberle dado vida poniendo la mano en la cabeza. Dios podía haberle dado vida golpeándole el corazón. Dios podía haberle dado vida dándole calor, abrazándolo. Podría haber usado 1000 símbolos del Señor para darle vida al primer hombre. Pero dice que Dios usó un símbolo. Y es un símbolo curioso. Dice que Dios sopla en la nariz del hombre. Y dice que el hombre empieza a tener vida ahora. Sopla aliento en su nariz. Y ahora el hombre tiene parte del aliento de Dios. Y el hombre ahora es un ser viviente. Pero dice la Escritura que contrario a todo el resto de la creación, que también tenían aliento en su nariz. Porque todos los animales también de una u otra manera necesitan el oxígeno para vivir. Pero él tenía un aliento distinto. Él tenía el aliento del Altísimo. Él tenía el aire de Dios en su vida. Esto hizo de Adán un hombre sobrenatural, un hombre poderoso, a tal punto que le puso nombre a todos los animales.
Un hombre que tenía cualidades de Dios. Dice que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Alguno dirá, pastor, bueno, yo también soy como descendiente de Adán, pero ponte al espejo. ¿A cuál espejo? Al espejo espiritual. Y mira si las cualidades que tienes hoy son cualidades de Dios. Ira, enojo, envidia, celos, amargura, tristeza, rencor, violencia, desgano, desánimo, depresión. Son esas las cualidades de Dios. Alguno dirá, pastor, yo no creo que Dios sienta lo que yo siento a veces. Significa entonces que has perdido las cualidades de Dios. Mas Adán tenía todas las cualidades de Dios. Cuando Dios le sopla aliento en su nariz, porque esto es parte de un plan y de un propósito del Señor. No fue librado al azar, no dijo Dios, a ver, en lugar de golpearle el corazón o ponerle una mano en el corazón, lo voy a soplar. El Señor le puso aliento, aliento de vida. Y dice que el hombre entonces fue, ahora, la pieza maestra de toda la creación, el punto culminante de toda la creación. Y así el hombre comenzó a andar, mas el hombre desconoció qué era lo que Dios había hecho aquel día, como muchos desconocen hoy, porque dicen, yo soy un ser humano y Dios me creó, soy un hijo de Dios. Pero ser un hijo de Dios no es solamente tratar de querer serlo, sino haber recibido lo de Dios. Dice la Escritura que después el hombre se aleja del Señor, cae en pecado, y aquel hombre que tenía todos los días el aliento de Dios, ahora ya empieza a perder las fuerzas y empieza a ser debilitado. Alguno dirá, pastor, ¿usted cómo sabe eso? Porque la Biblia lo enseña. Dice que Sansón era un hombre que tenía una fuerza sobrenatural, pero cuando él comenzó a pecar, sus fuerzas empezaron a menguar. El pecado, el abatimiento, la rebeldía para con Dios, el no acercarte al Señor hace que pierdas fuerzas, y de a poco tus fuerzas se van acabando. Es cuestión de tiempo, de a poco las fuerzas se disminuyen. Pasado el tiempo te darás cuenta de que si bien amas al Señor, pero no tienes fuerzas para seguir. ¿Y por qué no tiene fuerzas? Si el Señor sopló al primer hombre aliento de vida. El hombre debería tener las fuerzas de Dios, pero sin embargo dice la Escritura que no había fuerzas de Dios en el hombre. El hombre quedó reducido a un bocado de pan. Satanás entonces comenzó a poner al hombre toda clase de placeres y de deleites, y así se lo lleva y se lo arrastra. El hombre no tiene fuerzas para decirle no a las drogas. El hombre no tiene fuerza para decirle no al alcohol. El hombre no tiene fuerza para decirle no incluso a la comida. Por eso el ayuno fue instituido de parte de Dios como una manera de recuperar lo que el hombre perdió, es el dominio propio. Cuando una persona se priva del alimento, no lo hace por una cuestión mágica, lo hace por un mandamiento del Señor, sabiendo que de esa forma va a educar su cuerpo, su corazón y su mente, y va a comenzar a pedirle ahora el aliento a Dios, el aliento que necesitas para vivir todos los días. Más hay quienes están escuchando este mensaje hoy que tiempo atrás ya han perdido el aliento, no tienen fuerzas para nada. Se levantan cada mañana, sostienen su cuerpo con sus músculos, pero no pueden sostener su corazón, no pueden sostener su vida. La carga del pecado es tan grande que no hay fuerzas que puedan. No hay fuerzas humanas posibles de poder sobrellevar la carga del pecado, de haber fallado a Dios, de saber que tus caminos no son agradables al Señor y te has quedado sin aliento, no tienes más aliento. Dice la Escritura que el Señor sopla aliento en el hombre, porque la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dirá, pastor, por eso es que cuando yo escucho la palabra me siento tan bien, porque cada vez que escuchas la palabra recibes aliento de vida de Dios, y vuelven a entrar fuerzas nuevas y esperanza nueva, entusiasmo nuevo y un sueño en el corazón nuevo. Aleluya, aleluya. Era lo que me pasaba a mí. Cuando escuchaba la palabra es como que sentía fuerzas nuevas, porque era el aliento de Dios que volvía a mi vida. Porque Dios no creó al hombre para que el hombre solamente sea un ser viviente. El hombre tenía que tener el aliento de Dios, el soplo del Omnipotente. Dice que el Señor sopla en la nariz y el hombre empieza a respirar ahora un aire. El aire que respiraba el hombre era un aire distinto. Era el aliento del Señor, el aire de Dios. El hombre ahora tenía fuerzas. El hombre que tiene fe tiene fuerzas para cualquier cosa. El hombre o la mujer que tienen convicciones firmes, no hay nada que los quebrante. Yo he conocido personas que han perdido a seres queridos, que han estado a los 2 días aquí levantando manos, gritando para Dios, cantando para Dios. ¿De dónde sacan tantas fuerzas? ¿De dónde sacan el entusiasmo para seguir viviendo cuando enfrentan tantas adversidades, cuando pierden un ser querido? ¿Cómo pueden hacerlo? Porque están recibiendo el aliento de Dios. El hombre lo perdió. Dice la Escritura que el hombre cae en pecado y el hombre pierde el aliento de Dios. Y te quedas sin aliento.
Alguno dirá, pastor, yo respiro, pero respiras humanamente, mas no respiras en el Espíritu. En un momento alguien se acerca al Señor y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Todo lo que hagas yo haré. Señor, donde vayas tú yo iré. Pero solamente deja que vaya primero y entierra a mi padre. Y luego vuelvo y atiendo tu obra. Esto es muy importante, Señor. El Señor lo miró y le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos. Mas tú ven y sígueme. Ellos están muertos. Caminan, pero están muertos. Son como zombies. Caminan, trabajan, pero están muertos. Tu pariente está muerto, pero ellos están igual de muertos. Tu pariente está muerto en el cuerpo, mas ellos están muertos en el alma y en el espíritu. Deja que ellos lo entierren y tú sígueme. Ellos estaban totalmente muertos. No había aliento en ellos. El hombre pierde el aliento de vida de Dios y el hombre vive sin aliento. Así como cierto hermano hacía una broma diciendo que dice, cuando alguien le preguntaba cuántos años llevaba de casado, y decía, yo llevo como 19 años. Dice, pero me parecieron son como 5 minutos. Y el otro decía, sí, pero tanto la quiere bajo el agua, dice, sin aliento ahí. El hombre puede vivir entre 3 a 5 minutos sin oxígeno. 3 minutos, una persona no tiene oxígeno y comienza el cuerpo a colapsar. El hombre comienza a perder todas las funciones vitales del cuerpo. Eso sin el aire o sin el oxígeno físico, mas hay un aire y un oxígeno espiritual. El salmista sabía de esto. Y la Biblia lo relata así. Libro de los Salmos, capítulo 23. Verso 4 en adelante. Vamos a leer esta palabra, solamente el versículo 4. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así, Libro de los Salmos, capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso todavía, que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista se encuentra con Dios. La humanidad pierde la comunión con Dios y pierde la relación con Dios. Hombres intentan seguir viviendo. Dicen, bueno, de todas maneras estamos vivos y algo tenemos que hacer en esta vida. No necesitamos a Dios, no necesitamos la religión, no necesitamos la fe. No necesitas nada. Sin embargo, tarde o temprano te das cuenta que te estás muriendo en vida. Se cumple la palabra del Señor que dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estás muerto. Muerto en tu pecado, muerto en tu dolor, muerto en tu sufrimiento, muerto en tu angustia. Cierta persona perdió un ser querido y a partir de ese momento se empezó a marchitar como una flor que es arrancada. Fue tanto el dolor y no tuvo aliento. ¿Sabes cuándo te das cuenta que necesitas el oxígeno? Alguno dirá, pastor, yo ni cuenta me doy que respiro. A veces tengo sed, sí me doy cuenta cuando tengo sed. Me doy cuenta que tengo hambre, me doy cuenta porque siento algún movimiento en mi estómago, algún ruido. Y me doy cuenta que tengo que comer. Me doy cuenta que tengo frío porque empiezo a tiritar o se me pone la piel de gallina. Pero nunca te das cuenta que necesitas aire. Nunca caes en cuenta que necesitas el oxígeno. Te das cuenta que necesitas el aire cuando te tapas la nariz y la boca. Y tápate por unos 2 minutos y vas a ver que lo necesitas. Y vas a decir, qué hermoso que es este aire y es gratis. Te vas a dar cuenta que necesitas el aire cuando te zambullas en el agua. Y este es 1 o 2 minutos. Nosotros jugábamos cuando éramos niños con otros niños a ver quién aguantaba más y contábamos. Y contaban 1 o 2. Yo creo que muchos han hecho el mismo juego. Y a ver quién ganaba. El tema es que las ganas de ganar eran fuertes, pero la necesidad de respirar era aún más fuerte. Así que había algunos que no aguantaban y salían entre tragando agua, la cara transformada, todos los ojos rojos, y el otro tratando de aguantar un poco más. Pero no te das cuenta que necesitas oxígeno hasta que te falta, hasta que te escasea. Ahí te das cuenta que lo necesitas.
Ciertas familias estaban en plena época de invierno. Ellos encendieron las cocinas aquí en estas regiones frías. Encendieron, además de la calefacción que tenían, no alcanzaban a luchar contra el frío aquella noche, y encendieron la cocina. La cocina no tiene tiraje, o sea que el dióxido de carbono no se elimina para afuera, sino que se quema el oxígeno que hay dentro de la casa y se va acabando el aire para los demás. Hasta que en un momento estaban calentitos. Ellos el frío lo sintieron, pero nadie se dio cuenta que el cuerpo necesitaba el oxígeno. Y a medianoche uno se desmayó, dormidos, quedaron desmayados. El otro empezó a toser. El otro se movía y se revolcaba. Vaya a saber qué soñaba. Habrá soñado que alguien lo estaba ahorcando. Vaya a saber lo que soñaba. Uno abrió los ojos, y cuando alcanzó a abrir los ojos se dio cuenta que algo pasaba, se tiró. Siempre cuando el dióxido de carbono tiende a ir para arriba. Cuando hay un lugar donde hay poco oxígeno, tienes que buscarlo abajo. El dióxido de carbono se va para arriba y el poco oxígeno que hay va quedando abajo. Esta persona se quiso levantar y no podía, estaba totalmente mareado. Alcanzó con las pocas fuerzas que tuvo a pararse y a ir como ebrio a manotear la puerta y abrir la puerta, lo cual le salvó la vida a toda la familia, dormidos. ¿Sabes cuánta gente ha perdido la vida así? ¿Sabes cuántas familias se han acostado a dormir para nunca más levantarse? El oxígeno le faltó a medianoche y no se dieron cuenta. Estaban dormidos. Se le acabó la vida, sin oxígeno. El hombre no se da cuenta que necesita el oxígeno hasta que le falta, hasta que ya estás al borde de la muerte, o ahorcado. Personas que han sufrido ahogos en el mar, en el río, otros que han sufrido ser víctimas de la violencia, de la falta de oxígeno, en incendios. Algo terrible. Bueno, Dios usa esta figura. Y por algo la usa Dios. Dios dijo: yo voy a hacer que el hombre tenga vida con soplo en su nariz. Puedo hacer que el hombre, ponerle una mano en la cabeza, abrazarlo, tomarlo en los brazos y que ahí reciba la vida. No. Algunos cuentos de hadas es cuando viene el príncipe y la besa a la princesa, y ahí viene y cobra toda la vida, y todo lo que perdió vuelve a la vida. Pero Dios dijo: no, lo mío va a ser el soplo en la nariz, porque es el aliento que el hombre va a necesitar. Es el aliento del Altísimo, es el oxígeno de Dios, que muchos no saben que le falta. ¿Y saben cuándo se dan cuenta que le falta? Cuando pierden a sus maridos, cuando pierden a sus esposas, cuando sus hijos caen en las drogas. Ahí dicen: pero me falta algo. Tengo bienes, tengo casa, tengo dinero, tengo todo lo que necesito, pero me falta algo. Y lo que te falta es el aliento de Dios. El salmista entendió esto porque pasados los años el hombre pierde ese aliento. Y alguien se da cuenta y dice: ya no tengo más ganas de vivir, ya no le encuentro sentido a las cosas, caigo en pozos depresivos muy fácil, me altero y me enloquezco de la nada, estoy sonriendo a la mañana y a la tarde agarro trompadas a todo el mundo. Algo me pasa. Entonces alguien dijo: hemos perdido el aliento de Dios. Job dijo: el aliento del Omnipotente me sostendrá. Entonces los hombres comienzan a buscar ese aire que perdieron en Dios. ¿Sabes que una persona que no recibe oxígeno después de los 4 o 5 minutos, tiene secuelas terribles? Una de las enfermedades o de los males que los niños sufren al nacer es la falta de oxígeno, y con consecuencias motrices después esos niños tienen consecuencias en sus actos reflejos terribles. No pueden caminar muchos de ellos, no pueden coordinar los movimientos, porque han tenido escasez de oxígeno al nacer. Y eso ha provocado un daño cerebral irreparable. El cerebro es la parte del cuerpo que más oxígeno consume. Los médicos han logrado reinjertar dedos, piernas, pero las células del cerebro necesitan más oxígeno que cualquier parte del cuerpo para cumplir con sus funciones vitales. Y cuando no hay oxígeno, todo empieza a colapsar y puedes tener consecuencias severas. Una persona que no recibe oxígeno durante mucho tiempo puede tener consecuencias terribles, puede quedar como un vegetal prácticamente. Las funciones básicas y las más importantes son en su cerebro. El cerebro es el que manda las señales para que mueva las manos, aun cuando tú pienses que la mano se mueve sola. Es el cerebro el que manda las señales y los impulsos. Y hay procesos tan grandes y de
tanta magnitud y de tanto volumen en el cerebro que se consume la mayor cantidad del oxígeno que recibe el cuerpo. Y tal vez has quedado sin aliento y dices, yo puedo mover las manos, pero las mueves torpemente. Ya no coordinas bien. Cuando una persona se queda sin oxígeno, por poco hasta se desmayan. Hay personas que sienten como que les baja la presión y se desmayan. Algo terrible. Dice la Escritura entonces que el salmista se da cuenta. Y dice él, Señor, yo me doy cuenta cuál es el producto de todos mis males, la causa de todos mis males. Entonces él dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener ningún miedo a nada de lo que venga, porque tú estarás conmigo. Pero no conforme con esto, él dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tendré fuerzas para seguir, porque tú estarás ahí. Tendré fuerzas y tendré aire, el oxígeno de Dios para andar cada día, porque tú estarás conmigo. Quienes hoy no tienen fuerzas para vivir son los que se alejan de Dios, son los que cada día se distancian más del Señor. La Escritura dice que sacarás con gozo aguas de la fuente de la salvación. Encuentras la fuente, sacas aguas y tienes vida y tienes esperanza cuando otros no la tienen. Y tienes fuerzas para vivir cuando otros ya las han perdido. Y tienes ánimo para andar cada mañana cuando otros no lo tienen. El salmista dijo, tu vara y tu cayado. ¿Sabes que la vara era un instrumento que usaban los pastores para defender? La vara también se usaba para sacudir el trigo. Una vez que se cosechaba, se lo golpeaba con varas para que la semilla pudiese separarse del resto de la planta seca. Era un instrumento de defensa. La Escritura dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que me va a infundir aliento? Porque el salmista va más allá. Nosotros entendemos que necesitamos el aliento de Dios, pero el salmista dijo, no, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo necesito el aliento, pero necesito estar cerca de tu vara y de tu cayado. La vara y el cayado eran instrumentos propios de un pastor. Ninguna otra persona en la antigüedad usaba vara y cayado. Un soldado con vara y con cayado era ridiculizado. El soldado tenía que usar espadas. El labrador tenía que usar azadones. El pastor tenía que usar vara y cayado. Entonces él asume y dice ahora, yo necesito el aliento de Dios, pero no solamente que Dios venga y me dé un aliento, porque eso me dará aliento un día. Es como tener un tubo de oxígeno nada más. Y cuando se me acabe ese tubo de oxígeno, nosotros fuimos a predicar cierto día a una iglesia en Los Ángeles, en el Valle, que es un área cercana a Los Ángeles. Y sabes que cuando entramos nos llamó la atención una criatura que estaba sentado y postrado en una silla de ruedas. Aunque por momentos, dijimos, no puede caminar, pero nos llamó la atención de que tenía 2 tubos de oxígeno atrás. Tenía una enfermedad que impedía que pudiese respirar por sí misma. Una niña era. Y tenía que constantemente los padres estar cuidando que no se acaben las cargas de oxígeno, porque moría. O sea que la vida de esta niña dependía de esas cargas de oxígeno. Sus padres estaban pidiendo en fe por un milagro. Los médicos no encontraban esperanza ni cura. Se acababa el oxígeno y se le acababa la vida, porque el cuerpo por sí mismo no podía retener el oxígeno ni tomar oxígeno. Como cuando una persona queda inconsciente y tienen que hacerle respiración boca a boca. Queda inconsciente o quedan sus funciones vitales dañadas. Y alguien artificialmente tiene que hacer que los pulmones tengan oxígeno. Y tienen que estar por varios minutos inflando los pulmones y desinflándolos. Porque esta persona puede reponerse de aquel daño, de aquel colapso que tuvo en su salud. Pero si le falta oxígeno al cerebro, una vez que se reponga, quedará con secuelas terribles, con parálisis y otras tantas consecuencias más. Cuando a una persona le falta el oxígeno, es lo peor. El salmista dijo, yo sé que necesito de tu aire, Señor, de tu aliento. ¿Sabes cuántos obreros están escuchando este mensaje? ¿Sabes cuántos líderes que van a la iglesia y dicen, pastor, yo vengo a una iglesia, pero siento que necesito ese ánimo de Dios, esos sueños de Dios, que los he perdido? Porque lo has recibido una vez y nada más. Pero necesitas estar recibiéndolo constantemente. ¿Sabes que se le hace respiración boca a boca a esta persona hasta que esta persona puede otra vez su organismo volver a funcionar y los pulmones pueden volver a retener el oxígeno?
Ya cuando se dan cuenta de que los pulmones comenzaron a funcionar nuevamente, se les deja de hacer respiración artificial. Lo máximo que puede vivir una persona son aproximadamente 5 minutos. Se han logrado conocer casos de personas que han vivido y sobrevivieron después de 15 minutos sin oxígeno, personas que se habían ahogado. Lo que para los médicos es hasta estos días una incógnita. Y dicen, sabemos que una persona normal más de 5 minutos no vive sin oxígeno. De 3 a 5 minutos. Ahora no sabemos por qué cuando caen en el agua, dicen, hay un efecto de buceo tan extraño que el organismo provoca, se pone como en un stand-by, así como cuando apagas el televisor sin apagarlo, sin desconectarlo, y puede resistir el triple, pero no más de eso. Tal vez hay muchos cristianos que me están escuchando que están en stand-by, ya están aguantando, ya aguantaste mucho, tal vez ya estás hasta el límite, y hoy necesitas otra carga más de oxígeno, pues ese oxígeno debe venir de parte de Dios. No como una mirada lejana de la fe. El salmista lo entendió de otra forma. Él dijo, no, yo puedo atravesar valles de sombra de muerte, puedo atravesar lo que venga, pero tengo que ver tu vara y tu cayado, porque eso me infunde el aliento. ¿Sabes que la vara es una señal de protección para las ovejas? Para el pastor es un arma de defensa, pero las ovejas es una señal de protección. El salmista decía cuando fue a hablar con Saúl, cuando David habla con él, y le dice, tú eres un muchacho y él es un hombre experimentado de guerra, ¿cómo vas a enfrentarte con Goliat? Goliat es lo más terrible. Ninguno de mis valientes, de todos los valientes que tengo, le hace frente. ¿Y tú quieres enfrentarte con él? Él dice, pero mi señor, yo era pastor de ovejas, y cuando un oso o un león se me arrebataba una de las ovejas, yo lo perseguía y lo hería, y le arrebataba de sus garras las ovejas, sea oso o fuera león. Las ovejas se sentían protegidas cuando el pastor tenía un arma como la vara, porque si viniese un lobo o cualquier otro animal, la vara era un arma terrible de defensa. Para las ovejas, la vara significa protección, cuidado, abrigo. Por eso la Escritura dice, que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Cuando alguien se somete a la autoridad, cuando alguien entiende que Dios será su defensa, que Dios será su custodia, su protección, cuando alguien entiende que Dios será su pastor. Luego dice, tu vara y tu cayado. Y el cayado era también un palo que tenía como una especie de curva en la punta. Y este era más extraño aún hasta estos días. Muchos de los teólogos dicen, no sabemos muy bien, para nosotros vara y cayado es lo mismo, dicen algunos. Vas a encontrar en diccionarios que dicen, no sabemos muy bien la diferencia, pero nada que ver una cosa con la otra. Vara era un elemento de defensa y de protección, pero cayado era un elemento de cuidado y de autoridad. El cayado se usaba, como tenía esa forma de curva, lo buscaban a propósito los pastores, porque cuando las ovejas, a causa de la misma lana, era muy común que se enredasen en las matas secas, en las en todos los arbustos secos. Entonces ellos con la vara la desenredaban. Con la misma vara a veces las atraían. Como tenía esa curva, las agarraban y las traían para un lado y para el otro. Pero lo más importante del cayado, que era una señal de autoridad. Las ovejas sabían quién era el pastor, veían que tenía el cayado en la mano y decían, este es el pastor. El pastor se movía y las ovejas se movían detrás. El cayado es una señal de autoridad, es una señal de cuidado. El salmista dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como diciendo, yo sigo siendo oveja y dependo de ti. Y sé que tú me proteges y eso me anima a seguir cada mañana. Sé que tú estás conmigo y sé que no hay animal, sea oso, sea león o dragón o lo que quieran inventarse. Sé que tú me cuidarás y me protegerás y me defenderás. Entonces eso me da aliento cada mañana y no me pongo triste y no me preocupo por el día de mañana, por el que vendrá. Dice la Escritura que no te afanéis, por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te afanes por nada, porque si asumes de que Dios es tu pastor, eso vendrá y será como un tubo de oxígeno a tu vida. Empezarás a respirar ahora aire de Dios y tendrás fuerzas de Dios, esperanzas nuevas. El hombre pierde el aliento del Señor. Algunos dirán, pastor, a mí se me hace que el aliento es
el aliento para mí es la vida, pastor. Y si usted dice que pierde el aliento es que el hombre está muerto. No es así. El aliento no es la vida, porque los animales tienen vida, mas no tienen aliento de Dios. El aliento de Dios son fuerzas espirituales. Es parte del Espíritu de Dios que entra a tu corazón. El hombre que peca pierde esa capacidad. No tiene fuerzas. Sansón por el pecado dice que quedó debilitado y reducido a un bocado de pan. Mientras él tenía comunión con Dios, tenía fuerzas. ¿No sabes cuántos hay que hoy dicen, yo ya no tengo fuerzas para seguir? Es como que siento que no tengo más ánimo. Te falta ahora el oxígeno, el aliento del Señor. El salmista entendió que él debía recuperarlo y dijo, mientras yo esté bajo tu guía, bajo tu protección, mientras yo sea obediente a ti, tendré aliento. ¿Sabes que cuando uno desobedece te sientes mal? Cierto día cuando a alguien se le dijo, ¿por qué no vas a orar por un endemoniado? Se había manifestado una persona y el demonio gritaba y aullaba. Y decía, no, hoy no, decía. Claro, había andado haciendo cosas raras y sentía que no tenía fuerzas. Imagínate, iba a ir al demonio, el demonio le iba a decir de todo. Iba a salir humillado, avergonzado. Pasó casos de personas que fueron a echar fuera un demonio y el demonio los humilló. Y salieron con la cabeza gacha. Sí. No tenían fuerzas. Perdieron las fuerzas. Perdieron el aliento de Dios. El aliento de Dios se mantiene siempre y cuando asumas que el Señor es tu pastor, que Él te protege, que estés cerca de Él. Alguno dirá, yo soy oveja de Dios, pero no eres oveja de nadie. Ser oveja de Dios significa ser pastoreado por el Señor. Ser obediente a Dios. Y cuando obedeces, las fuerzas vuelven. Cuando desobedeces, te debilitas. La desobediencia debilitó a Adán. Adán fue ahora un hombre débil, temeroso. Un hombre que iba a emprender algo y las cosas no le salían como antes le salían, porque ahora estaba en desobediencia. Yo he hablado con hombres y mujeres que me han dicho, pastor, yo sé que estoy mal y por eso sé que nada me va a salir bien. Ore usted por mí. Usted ore por mí. Yo sé que estoy mal. Necesito ayuda. No puedo respirar ya ahora por mí misma. Es como un pez cuando lo sacas del agua, empieza desesperadamente a abrir la boca buscando detener el oxígeno que él necesita. No puede. La Escritura dice que el hombre pierde el oxígeno de Dios, el aliento de Dios. Contrario a lo que algunos pueden pensar, la Biblia lo asegura. Aquí no hay lugar a medias tintas, a la duda. La Biblia asegura por completo que el hombre pierde el aliento de Dios. Y lo dice así la Escritura. Dice que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, los discípulos que escuchaban palabra de Dios, que caminaban con el Señor, que vieron milagros, que escuchaban de la Biblia o de las Escrituras, que leían las Escrituras, que cantaban himnos, que todo el día hablaban del reino de los cielos tras la muerte del Señor, dice que quedan ahora temblando como una hoja. Quedan tan temerosos que van y se encierran en un lugar por miedo. Dirán, mataron a Cristo, ahora vienen por nosotros. Estaban temerosos, al punto tal que cuando se enteraron de que alguien había hurtado el cuerpo, porque ellos decían alguien se lo robó, algunos fueron corriendo a ver la tumba y otros ni siquiera se animaron a hacerlo, por miedo, por temor. Dice la Escritura que estaban encerrados en cierto lugar, tratando de buscar ánimo, tratar de como darse aliento. Sí, vamos a ganar. Como los equipos de fútbol no entrenan, andan borrachos, mujeriegos. Después dicen, vamos a ganar. Les muestran una película. Los técnicos le muestran una película de los guerreros. Dicen, ustedes son los gladiadores del futuro. Sí, dicen los jugadores. Sí, salen y 20-0 pierden. Andan borrachos, no entrenan. Con mujeres. Peleándose el uno con el otro. Y después piensan que le van a mostrar una película. Y así, entonces, en lugar de técnicos, que le pongan un videoclub, que le pongan todas las películas de guerreros y de victoria, a ver si salen a ganar el partido. Necesitan otro ánimo, otras fuerzas. Tal vez estaban dando ánimo entre ellos, palabras de aliento, como algunos dicen, yo fui a mi amiga y le di una palabra de aliento. Pero ¿qué aliento le vas a dar tú si apenas respiras? ¿Qué aliento le puedes dar a un pariente, a un ser querido que está atravesando una adversidad? Si tú estás peor que él. El aliento que tiene que recibir no es un aliento de hombre, sino un aliento de Dios. El aliento que perdió. Dice la Escritura que ellos estaban allí, hablando entre ellos, hasta que en un momento dice que sienten que algo entra a la habitación.
estaban las puertas cerradas. Dice que el Señor atraviesa las paredes. Ellos se espantan, quedan mirando aquello. Si tenían miedo antes, ahora tenían más miedo todavía. Dice que los miraban como entre contentos, extrañados, sorprendidos. El Señor les dijo: pasa a vosotros. Y ellos lo miraban sin saber qué ocurría, mas dice que el Señor les sopla y les dice: recibid mi espíritu. El Señor Jesús les sopla sobre ellos y les dice: reciban el espíritu. Reciban otra vez el aliento que no tienen. Reciban las fuerzas que han perdido. Aquellos que ustedes perdonen los pecados, el Padre que está en los cielos les será perdonado. A ellos les serán perdonados los pecados. Aquellos a quienes ustedes le retuvieren los pecados, les serán retenidos en los cielos. Así los envío. El Señor les pone de vuelta, les vuelve a soplar sobre ellos el aliento que el hombre perdió, las fuerzas que el hombre no tiene, el entusiasmo que el hombre no tiene, está en el soplo de Dios. Y el soplo de Dios se consigue tomando una actitud de oveja, una actitud de dejarse guiar, como el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no le tengo miedo a nada ni a nadie, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, cuando veo tu vara, sé que me proteges. Cuando veo tu cayado, sé que tú eres Dios y no soy yo Dios. Algunos dicen: hoy, pastor, voy a llegar tarde. Pero haz lo que quieras. Pastor, hoy voy a predicar, pero voy a predicar poco, porque haz lo que tú quieras. Pero tú no reconoces el cayado de Dios, porque Él es el pastor. Y Él, cuando dice: las ovejas se levantan, el pastor, las ovejas se levantan. Aunque las ovejas digan: pero estaba tan lindo este pastito, ¿no? El pastor mueve el cayado y las ovejas le siguen. Nosotros tenemos la imagen de nuestras pampas, que es que salen en caballos y juntan a las ovejas, unos 4 o 5 jinetes, y las van arriando 50, 500, 1000 ovejas. Y los perros ladrando por todas partes. Bueno, esa es una forma de pastorear. Esa es a la criolla aquí. Así nosotros, con perros, militares, autoritarios, demagogos. Esa es la forma, así nos pastorean. Vas a protestar, te tiran perros, palos, ahí está, ahí nos van a pastorear. Esa es la forma criolla nuestra. Golpe de estado, tomas de regimiento, sublevaciones y tantas cosas más. Pero la forma de pastorear bíblica era distinta. Hasta estos días se mantiene esa forma. Y si no me crees, busca una fotografía o un pequeño video de un pastor de Medio Oriente y vas a ver cuál es la película. La película es el pastor caminando con ese palo curvo que es el cayado y las ovejas detrás, todas una detrás de la otra. Una sola persona y las ovejas van detrás. Esas son realmente ovejas. Esas son ovejas. El pastor se mueve, les dice: vamos. El Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él luego dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Solo escuchan mi voz y me siguen. Yo no tengo que ir a arriarlas, a pegarles chicotes, a decirles: vengan y congréguense, y me siguen. Yo he ido por lugares donde dice: pastor, yo solamente escuchaba su voz por la radio. Yo le digo: entonces yo soy tu pastor, le digo, porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice: pastor, yo lo sigo por años a usted. Entonces la doctrina que tienes es doctrina de Dios, y ruego a Dios que la obediencia que hemos enseñado en estos años la tengas como de parte de Dios. Y cuando tomes tu actitud de oveja, el Señor será tu pastor y no tendrás temor a mal alguno. Esta actitud hará que en tu vida tengas aliento cada día. La Escritura dice así: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y tengo aire para respirar todas las mañanas, y tengo entusiasmo nuevo. ¿Sabes cuántas personas hoy anhelan renovarse en Dios y no pueden renovarse? Dicen: pastores, como que yo llego hasta aquí y de ahí no veo más nada, no siento más nada, no tengo fuerzas para otra cosa. Porque no te dejas pastorear por Dios. Porque tu actitud es una actitud humana ante el Señor. Tú tienes que tomar una actitud de fe. Decir: Señor, tú guíame. ¿Qué es lo que yo no debo hacer? Voy a obedecer. Pero a veces venimos y decimos: Señor, sáname, dame mi esposo, dame mi esposa, dame un trabajo. Bueno, ¿por qué no nos sentamos a Dios y le decimos todo lo que queremos que Él haga? Entonces nosotros somos los pastores de Dios. Señor, ahora dame un auto.
Señor, ahora dame sanidad. Entonces, ¿quién es el pastor de quién? ¿El Señor de nuestras vidas o nosotros de Dios? Que queremos guiarlo a Dios a lo que nos conviene a nosotros. ¿Quién guía a quién? ¿Las ovejas al pastor o el pastor a las ovejas? El pastor te guía por lugares que él sabe que son convenientes. Las ovejas no tienen noción del peligro, hasta que en un momento la oveja se da cuenta que ya está perdida y ahora está a expensas de cualquier animal salvaje. Ya no escucha la voz de su pastor, ya se ha alejado del redil. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Es importante el redil, es importante el estar en grupo. Sabes que la actitud en grupo es una actitud de protección. Cuando un tiburón va a atacar un cardumen, todos se mueven en grupo. El cardumen se mueve, ¿sí? Miles de peces se mueven como si estuviesen conectados por hilos invisibles. Uno se mueve para la izquierda, cientos se mueven para la izquierda y hacen un movimiento para la izquierda y derecha. El cardumen hace así. Entonces el depredador no sabe a quién atacar. Esta actitud de moverse todos al mismo compás hace que el depredador pierda la noción de cuál es la presa. Cuando el león ataca en la sabana, el león comienza a correr a la manada y la manada se mantiene toda unida y el león no sabe a quién atacar. El león corre la primera manada inicialmente para separar del grupo al más débil. Cuando nota que alguien se apartó, o el más débil, o el más rebelde, o el más desobediente, yo no sé cuál te toca ahí. Alguno dirá, pastor, el otro soy yo. Bueno, yo también era de esos rebeldes. La manada se movía para acá. Yo no me iba a mover para ahí, yo me iba a mover para el otro lado. Porque decía, bueno, sí, yo sé pensar. Pero no se trata de saber pensar. Se trata de decir, Señor, yo necesito tu aliento cada mañana. El entusiasmo para levantarme y creer en un día mejor. Creer en una esperanza nueva. Poder compartirle a los que me rodean una esperanza de fe y de victoria. Entonces cuando el león ve que uno de toda la manada se abrió, sea pequeño, sea grande, ya es una presa fácil. Y ahora saben a dónde tienen que atacar. Antes no sabía dónde tenían que atacar, porque se mantenía la manada unida. Cuando una persona obedece a Dios, se mantiene en la manada. El diablo no te toca. Dice que aquel que ha sido engendrado por Dios te guarda y el maligno no te toca, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Digno es Dios. Pero necesitas el aliento del Señor cada día. Por eso pierdes las fuerzas rápido. Te falta oxígeno en el cerebro y empiezas a mirar así como cuando uno empieza a mirar estrellitas. Dice, ay, en un momento mira estrellitas. Bueno, cuando las estrellitas, algunos dicen, pastor, cuando yo veo estrellitas me imagino Hollywood, la televisión, las revistas, fama. Bueno, no, cuando ves estrellitas es porque el próximo paso es el desmayo, el golpe. Así le preguntaban a cierta persona, ¿y qué viste? No sé, yo en un momento vi estrellitas y después me levanté con un chinchón en la cabeza, dice. O sea, si estás viendo estrellitas en Dios, es muy complicado eso. Te está faltando el oxígeno de Dios, el aliento de Dios. Por eso es que podemos predicar. Por eso es que podemos salir y compartir el mensaje de esperanza a un perdido. Cada mañana hay personas que entraron a este lugar después de 18 años y dicen, yo entré a la iglesia y es lo mismo. Cierta mujer hacía años que no venía a la iglesia porque se fue a vivir a otro país. Pasados los años se enteró de que nosotros volvíamos a Argentina. Volvió a entrar a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia quedó así, tomó como una bocanada de aire que hacía rato que no tomaba. Y cuando te falta el aire en el cerebro vas a tener secuelas terribles. Y todos los movimientos luego serán descoordinados. Lo primero que es perjudicado en el hombre es el cerebro, la mente. Cuando te alejas de Dios, lo primero que empieza a andar mal en la mente, no la puedes parar. Te acuestas, apagas el motor de los brazos, de las piernas y quedas ahí tirado. Te tomas una pastilla, pero parece que la mente no se apaga y la mente sigue andando y sigue dando vueltas. Porque está siendo dañada porque te falta el aliento de Dios. No sabes a dónde vas. Te confunden todas las señales. Las señales que son de peligro ahora no las reconoces como tales. Una persona cuando se droga, se cruza la avenida y los autos le pasan por todos lados y él dice, está todo bien. Dice. Y no sabe que está al borde de la muerte. Esta persona entró a la iglesia, tomó una bocanada de aire fresco y quedó sorprendida. Después cuando vino a hablar conmigo me decía, pastor, es como volver 15 años atrás. Yo pensé que algo había cambiado, pero
Vi que la iglesia es nueva, esta iglesia no conocía, mucha gente que no conozco. Pero el Espíritu es el mismo, la palabra es la misma, el poder es el mismo. Lo que estoy sintiendo es lo mismo que sentí hace 15 años atrás. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Quienes dirigimos este ministerio tratamos de tomar aliento todos los días de parte de Dios. Y eso hace que sigamos adelante. Cuando a otro le falta el aire, nosotros seguimos en fe, en esperanza. Eso hace que podamos mantenernos con una visión nueva. Que no tenemos miedo a los desafíos. Sabemos que los desafíos son señales de que estamos en un lugar donde muchos otros les gustaría estar. Sabemos que estamos en un lugar donde muchos otros anhelarían siquiera ver alguna vez. Mi abuelo terminó. Cuando yo era pequeño, yo sabía que él estaba construyendo algo, pero no entendía, no tenía noción, sabía que era una iglesia. Mi abuelo invirtió como 7 años, o más, casi 10 años en construir una iglesia. Él no era pastor, era como un tesorero y era en un momento hasta parte como un encargado de la iglesia, porque no había quien se haga cargo en esos momentos. Mientras la iglesia se construía, hacía reuniones en su casa. Para mí eran locos que gritaban, se ponían trapos en la cabeza y lloraban. Yo digo, bueno, ¿por qué lloran? Pero quedó ahí como algo de niños que nunca me interesó. Pero tardó entre 7 a 10 años para levantar la iglesia. Nosotros hace poco terminamos de inaugurar a 3 cuadras. Yo no sabía que estaba tan cerca. Alguien me llama por teléfono y me dice, pastor, ya inauguramos la iglesia aquí en este pueblo. Qué bueno, le digo yo. Me dice, pastor, ¿sabe qué? La iglesia de su abuelo está a 3 cuadras. Mi abuelo murió hace muchísimos años. Pero dice, y hasta el día de hoy la gente se acuerda que a esta iglesia la levantó su abuelo. Y cuando yo le conté que esta iglesia la había levantado el nieto, se sorprendieron y aún se alegraron. Y cuando tienes fuerzas de Dios, puedes mirar lo que otros no ven. Cuando tomas aliento de Dios, puedes tener todas las funciones vitales, las haces rendir al máximo. ¿Qué pasa cuando comienzas a correr y en un momento te empieza a faltar el oxígeno, te duele el vientre y dices, ya no puedo correr más? Parece que necesitarías otro pulmón. Los futbolistas, cuando quieren volver a competir después de que ya tienen 40 años, ya no corren. Corren en cámara lenta. No tienen aire. No tienen oxígeno. El cuerpo ha perdido su vigor, su vitalidad. La Escritura dice que necesitas el aliento de Dios. Por eso Dios eligió la figura del aliento. Dice que sopló en su nariz. Y el hombre ahora tenía vida, pero no la vida de los animales, no la fuerza de los animales, no el vigor natural, tenía un vigor extra. Yo he conocido ancianitos de 70 años con un vigor extra. Y dice, ¿dónde saca este hombre tantas fuerzas? Un vigor distinto. Además del vigor natural, tenían fuerzas de Dios. Recibían cada día el aliento del Señor. Es lo que te hace levantarte en medio de las adversidades. Es como cuando alguien te tapa la boca y la nariz y dice, me voy a morir. No te vas a morir nada. Tienes el aliento de Dios. Cuando parece que la prueba te va a quebrantar y otro dice, bueno, ahí ya de esta no sale, y te levantas otra vez. El Señor dijeron, de esta no sale. Es más, le dijeron, sálvate y sálvate a ti mismo y sálvame a mí también, le dijo otro. Luego la gente le gritaba, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Y se reían, como diciendo, ya de esta no sale. Si lo vimos morir, lo vimos crucificado, lo vimos con los clavos, hasta la sangre, cuánta sangre le salía. Toda la gente armó su película y dijeron, de esta no sale. Mas el Señor de esa también salió. Alguien quizás te mire y dice, de este varón no sale. Pero te acercas a Dios. Dejas de tratar de mirar de lejos la obra de Dios. Entras a la casa de Dios y le dices, Señor, desde ahora seré un obediente. He sido toda mi vida un desobediente. Desde ahora me dejaré pastorear por ti. Para que tu vara y tu callado me infundan aliento, el aliento que he perdido. El aliento que Cristo le dio a los discípulos. Y cuando todos los demás dicen, de esta no sale, pues vas a salir. La gente dice, de la droga no sale nadie. Cierta joven se drogó desde los 9 años, se drogó toda su vida, drogándose con todas las drogas que le presentaban. La gente dice, de las drogas nadie sale. Claro, nadie sale naturalmente. Mas esta mujer salió de las drogas. Después de años y años de consumir drogas. Hoy está entre nosotros. Hoy levanta las manos. Hoy se sonríe y no necesita inyectarse nada.
Hoy se alegra, hace bromas con otras personas y no necesita fumarse nada. Cuando alguien viene contento, entra a la oficina, hey, ¿cómo están? Qué lindo día. Dice, ¿y vos qué te fumaste? Dice, así dice la gente. Nadie puede andar contento, alegre. Algo tiene que haberse fumado, algo se tiene que haber inyectado. Y cuando alguien te pregunte así, decirle, lo que pasa es que estoy contento. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es la fuerza de mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Vamos a orar hoy. Y ahora es el momento en que Dios tiene que venir y volver a ponerte aire en tus pulmones. Un aire que tú tal vez no conocías, o un aire que conociste años atrás. Que cuando sentiste ese aire en tus pulmones te dio ánimo, fuerzas. Sabes que los adictos se ponen ciertas máscaras, o algunos que aspiran ciertas sustancias, hacen que con el oxígeno comience a entrar también sustancias que lo van a estimular, porque no les alcanza con el oxígeno que tienen. Bueno, junto con el aire que empiezas a respirar cada mañana, vendrá ahora el aire de Dios. Es importante que venga el aliento de Dios. Cuando no hay oxígeno, no hay fuego. Sin oxígeno, no hay fuego. Nosotros tuvimos una vez un problema en una radio, y soldando a alguien le cayó una chispa. Y nosotros estábamos comiendo y alguien dice, cayó una chispa, dice. Entonces dice, bueno, se encendió un poquito arriba del techo, que le tienen un poco de agua, y ya está. Y trataron de tirarle algo, y alguien dijo, no, se está quemando más. Y no se veía nada, claro. Yo salgo corriendo junto con el pastor Miguel, agarro un matafuego en el trayecto, nosotros venían corriendo, buscaban una manguera, algo. Y yo digo, bueno, se nos va a quemar la radio, tenemos que rescatarla. Así que le digo al pastor, ¿puedo abrir la puerta? Y yo entro con el matafuego. Claro, no se veía nada. Cuando abro la puerta, entra el oxígeno, y junto con el oxígeno explota el fuego. Las hermanas que me vieron dicen, pastor, usted no se ve de dónde se metió. Cuando abrió la puerta y usted se metió, nosotros vimos la llamarada de fuego que salió. Yo le dije a los hermanos, si no salgo en unos 2 minutos, anda a buscarme, le dije. No se veía nada. Era una llamarada impresionante. Tenemos por ahí los videos, los hermanos. Después estábamos todos, pero nos mirábamos entre nosotros. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Pero en cuanto abrís la puerta, te puedo asegurar que el fuego se enciende. Capaz que estás echando humo nomás. En esta noche vamos a pedir que Dios traiga el oxígeno de Él, para que se vuelva a encender el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, dice la Escritura. Si alguien esta noche quiere tomar una decisión de fe, alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria.